Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos Pagiel en Casa. Es un gusto poder compartir con ustedes en este día la palabra de Dios. Y gracias por darnos la oportunidad de entrar a su casa, a su corazón y poder compartirles esta palabra que de seguro será de gran bendición para cada una de sus vidas. El título del mensaje en este día es Nuestra victoria absoluta. Lo vi en la Escritura cuando el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:37, claro que no, dice, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Hoy les quiero hablar entonces de que por medio del sacrificio de Jesucristo podemos obtener una victoria, o ya nos dio una victoria absoluta. Por supuesto, es por el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Nosotros no lo podemos lograr de otra manera, sino es por lo que Cristo hizo, por lo que Él llevó a cabo en la cruz. Entonces debemos de creer que Dios lo primero que hizo fue amarnos para poder darnos a nosotros esa gran victoria a través del sacrificio llevado a cabo en la cruz. A veces leemos un versículo y que muchos nos lo sabemos de memoria, porque es un versículo clave en cuanto a la predicación del mensaje de salvación. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un versículo muy hermoso también, que nos habla del amor de Dios. O sea que Dios nos amó, nos ama, nos sigue amando. Y por ello entonces Él actuó y envió a su Hijo a morir en la cruz, para que nosotros podamos obtener el perdón de pecados, salvación y vida eterna. No podía ser de otra manera, no se podía lograr de otra forma, solamente fue a través del sacrificio. Pero eso fue un precio muy elevado que Dios pagó, el Padre entregar a su Hijo y el Hijo morir en la cruz del Calvario. Es entonces un mensaje que nosotros quizás no le hemos dado la debida importancia, lo real que es en cuanto a que se hizo algo muy grande para que nosotros podamos disfrutar de esta victoria que hoy tenemos en Cristo Jesús. Se pagó un precio muy elevado, un precio muy alto. El Padre envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, y entonces es importante que este mensaje nosotros no solamente lo tomemos para que podamos disfrutarlo en nuestra vida, sino que podamos comunicarlo con ese fervor a otros, que hay salvación, hay perdón de pecados a través del sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Alguien tenía que hacer algo, y eso lo hizo Dios, que dice la Escritura que nos ama. Él nos ama. Cuando el Señor Jesucristo vino a predicar la palabra aquí a esta tierra, presencialmente, Él llamó a muchos hombres y encontramos un mensaje muy claro que Él decía. En Mateo 4:17 al 22 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban a red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, que estaban en una barca. La barca era de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó también. Pero lo mismo dice, ellos dejando al instante la barca y a su padre le
siguieron. Dice que ellos de inmediato respondieron al llamado, dejaron todo y lo siguieron. Y estuvieron con el Señor Jesucristo mucho tiempo y se convirtieron en discípulos. Y posteriormente estos fueron los hombres que llevaron el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo llevaron por todas partes y se convirtieron en lo que el Señor dijo, pescadores de hombres. Esto se me hace a mí que es importantísimo en la vida de los primeros creyentes, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando le recibimos en nuestro corazón y sentimos esa bendición tan grande de haber nacido de nuevo, que somos hechos nuevas criaturas, sentimos que el Señor nos ha perdonado y empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Se me hace que es importante que nosotros demos una respuesta como lo hicieron ellos, y es el seguirle, servirle y poder vivir una vida que agrade a Dios. Ser seguidor de Cristo es algo muy esencial, porque de allí nacieron, de ese llamado nacieron los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros. Y hoy no cambian. La Escritura dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó, hablando del Señor Jesucristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Nos llena de emoción, pero más que eso, nos motivamos cuando leemos una palabra como esta, compartimos una palabra como esta, porque yo un día, como muchos de ustedes lo han hecho, tuvimos que dejar todo el pecado, todo lo malo, todo lo que podía estar alrededor que amábamos también, para poder cumplir con un llamado, seguir al Señor. Yo te invito a seguir al Señor en este día con todo el corazón para que le sirvas. La iglesia es edificada a través de los ministerios y Dios te está llamando a ti para que trabajes en la iglesia, para que edifiques en la iglesia. No solamente creamos que llamó a unos allá y no sigue llamando. Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que sirvan en el reino de Dios. Vemos el caso del apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó, o el Señor Jesucristo lo llamó, y tuvo un encuentro con él, un encuentro glorioso, donde Pablo se entrega y sirve a Dios, y es usado por Dios, y es llevado por pueblos, ciudades y naciones, predicando el mensaje, predicando el evangelio de Jesucristo. Quizás hoy, como tenemos tantos problemas, nos enfocamos mucho en los problemas, pero no nos enfocamos más en el que puede solucionar cada uno de nuestros problemas. Tenemos problemas, ya lo sabemos, hay situaciones difíciles, ya lo sabemos, pero enfoquémonos en aquel que lo hizo, que lo hace y lo seguirá haciendo. Él bendijo a las gentes en aquellos días, nos ha bendecido a nosotros en este tiempo y seguirá bendiciendo a todo aquel que venga a los pies de Él. La fe es muy importante en el desarrollo de la vida de un cristiano. Con razón, los discípulos le dijeron al Señor Jesús en Lucas 17:5, los discípulos le dijeron, aumentanos la fe. O los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. La fe es importantísima en el pueblo de Dios, en los cristianos, en la gente que sigue al Señor. Aunque sea poca la fe que tengas, tienes que aplicarla, tienes que usarla. Usa la fe que Dios te ha dado, para que así de esa manera entonces podamos ver las maravillas y los milagros del Señor. Úsela en este tiempo. Debemos mostrar individualmente nuestra fe para tener la victoria absoluta que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Porque tal vez tú me digas, o alguien venga y me diga, pastor, en este tiempo es difícil,
tener una victoria por las situaciones que estamos viviendo, la falta de empleo, por la situación económica, las crisis de muchas maneras sanitarias, las crisis que han venido en este tiempo sobre todo el mundo. Tú me puedas decir a mí y vengas a decirme, yo no tengo victoria en estos momentos. Yo creo que es un problema de fe. Es un problema de tu fe, de mi fe. Necesitamos aplicar la fe, la poca, aplicarla, usarla, echar mano de esa fe que Dios nos ha dado, que ha puesto en nosotros, para que podamos avanzar sobre todo y por todo y encima de todo en estos días, y que la palabra de Dios fluya en nuestra vida, en nuestra boca, y otros puedan ser bendecidos y ser edificados. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. La batalla de la fe, dice, pelea la buena batalla de la fe. La fe es esencial entonces en tu vida. Así es que cuando tú tienes situaciones que no puedes resolver, tu fe está en un punto. Yo digo esto definitivamente. El Señor, ellos le dijeron a él, aumentanos la fe. Y él dijo que si tuvieran fe como un grano, entonces la fe o aumenta o no se tiene. La victoria no depende de lo que nosotros hagamos o lo que podamos lograr por nuestras fuerzas. No, la victoria depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Él hizo en la cruz, nosotros es que tenemos victoria, porque así es como dice la Escritura, no, es por gracia, es por fe, es por gracia, no es por obras. Entonces vamos a movernos nosotros a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. El mundo necesita escuchar un mensaje de fe. El mundo necesita escuchar una palabra de bendición. El mundo necesita escuchar una palabra que los lleve a un punto donde ellos pueden decir, puedo ser salvo. Cristo murió para darnos el perdón de pecados. Cristo murió para darnos la salvación. Y eso es un problema que está en todo el mundo. Las gentes están aturdidas, están confundidas. La gente tiene necesidades grandes. En cualquier parte de la tierra en estos momentos encontramos gente muy necesitada. Por lo tanto, es necesario entonces que este mensaje camine, que este mensaje corra, que tú puedas servir al Señor, vivir para el Señor y anunciar el mensaje, y no te detengas, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos acelerados en los cuales hay que predicar el mensaje, la palabra de Dios que llega al corazón de los perdidos. Escuchamos a muchos hoy decir, Cristo ya viene y Cristo está a las puertas, preparémonos porque Cristo viene. Eso está bien, pero sabes, hay mucha gente perdida por la cual podemos hacer algo en estos momentos. Hay mucha gente que no conoce al Señor, que necesita un mensaje de Dios. Tú que tienes victoria, tú que has recibido el mensaje de Dios, tú que tienes a Jesucristo, haz lo que Él te pide. Él te pide que tú prediques este evangelio a toda criatura. Eso lo dice en Marcos 16, versículo 15. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que podamos ser usados, bendecidos por Dios para bendecir a otros. Que cumplamos con este llamado tan hermoso que Él nos ha hecho. Y así dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis hijos me dicen a mí, papá, mamá, ¿cómo fue que ustedes pudieron dejar todo? Dejar familia, dejar todo, a papá, a mamá, hermanos, primos, sobrinos, dejar todo y venirse a una nación donde ustedes no conocían a nadie para predicar esta palabra. Esto simple y sencillamente obedece al llamado que Él
les hizo a los discípulos, nos sigue haciendo a todos: ven, sígueme y sirvamos al Señor. Te invito, quizás tú no tengas que dejar un pueblo, una nación, quizás no, pero tengas que dejar algunas cosas que te están estorbando para poder servirle al Señor. Y este es el día en que tú puedes decidir por servirle, por seguirle y por ser usado por Dios para predicar este mensaje tan hermoso que tantos cambios hace en la vida de los que lo oyen. Nacen de nuevo, son nuevas criaturas, son sanados, son liberados, son bendecidos. Si tú me estás escuchando por primera vez y escuchas un mensaje como este y no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito ahora para que hagas esta oración conmigo y tu vida va a ser bendecida. Repite esta oración: Señor Jesús, te doy gracias por la palabra. Gracias por morir por mí en la cruz. Perdona mis pecados. Yo quiero ser tu hijo. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga, familia Pagiel. Un abrazo desde acá. Les amamos mucho y hasta la próxima.